Ya, hermanos, en el último video que habíamos hecho, el último estudio que habíamos hecho, habíamos comenzado a ver las religiones falsas. Y lo que habíamos alcanzado a ver, ¿cierto?, es que detrás de falsos profetas o falsos ministros o doctrinas falsas se mueven demonios, ¿ya? Nosotros lo podemos ver claramente, por ejemplo, en primera de Juan 4, 1 al 6, que dice: no creáis a todo espíritu, ¿cierto?, sino probad si los espíritus vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa palabra profeta no necesariamente está hablando del ministerio profético, sino en parte de los ministros. Acuérdense que ¿cierto?, el mismo Pablo habla en 2 de Corintios 11 que los ministros de Satanás se transfiguran como ministros de justicia, ¿ya? Por lo tanto, todas las falsas doctrinas, ¿cierto?, traen contaminación espiritual, ¿ya? Y la práctica de estas obviamente nos va a traer contaminación demoníaca o maldiciones. Más si es que estamos participando en una falsa doctrina, ¿cierto?, que atenta principalmente contra principios fundamentales de Dios y principalmente del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo, con respecto a la naturaleza de Dios, con respecto a la salvación, con respecto a la justicia. Amén. O sea, pueden haber algunas diferencias entre diferentes denominaciones con respecto a ciertas cosas secundarias, pero hay ciertas cosas primarias, como por ejemplo la salvación. Cuando hablamos de la salvación, es de qué depende la salvación. Y la salvación es por gracia y es por fe. Y en eso ya se salen los católicos, por ejemplo, porque ellos promueven de que la salvación, ¿cierto?, es, entre comillas, una pseudo gracia, aunque ellos en sus dogmas hablan de gracia, ¿cierto?, pero en la práctica vemos de que hay una justicia que se tiene que ganar por obras. Amén. Y ese es un tema fundamental, ¿cierto?, que no podemos hablar de una doctrina verdadera si no está alineada con lo que dice la misma Escritura y el mismo Dios con respecto a la salvación, por ejemplo. Con respecto a la idolatría, también la Iglesia Católica, aunque en sus dogmas, ¿cierto?, dice que hay que adorar a un solo Dios, etcétera, etcétera, pero en la práctica ellos cambian el nombre de idolatría por venerar, pero están adorando imágenes, estatuas, santos y un montón de cosas más. Entonces, en cosas tan fundamentales como aquello, por ejemplo, una doctrina que es fundamental, que adorarás a Dios y a solo Dios, no te harás imagen ni en el cielo ni en la tierra ni ninguna otra cosa creada, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás, es algo fundamental, algo que define la fe. Y lo que se sale de aquello, ya uno lo podría ver o como una secta o como una falsa doctrina, ¿ya? También, por ejemplo, con respecto a la función o la naturaleza de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, que, ¿cómo se llama?, los mormones, ellos creen, ¿cierto?, aunque aparentemente profesan otra cosa, pero en los más profundos estándares de su religión creen, ¿cierto?, de que prácticamente Dios fue como un hombre que se hizo Dios y así nosotros vamos a llegar a ser dioses, ¿cierto? Por lo tanto, es una transgresión a la naturaleza eterna y única de Dios. Amén. Estoy tratando de dárselo lo más resumido posible. También nos encontramos, por ejemplo, con los testigos, los testigos de Jehová, que atentan contra la naturaleza de Cristo y contra la naturaleza de Dios. La Biblia nos muestra una pluralidad de Dios, que hay un solo Dios, pero ese Dios es en tres personas. No es que se haya manifestado de tres modos diferentes, que eso también es una falsa doctrina, ¿cierto? Que primero se haya mostrado como el Padre, después como el Hijo y ahora como el Espíritu Santo, pero es una misma persona. No. La Biblia nos muestra que son tres personas que coexisten y son eternas, pero es un solo Dios, ¿ya? Entonces, lo que transgrede aquello, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Para tratar de atraer a cristianos a sus sectas, ¿cierto?, llegan hasta decir de que Jesucristo es Dios, pero un Dios minúsculo, ¿cierto?, un ser que es superior a toda otra criatura, pero no es Dios, está bajo la naturaleza de Dios porque fue creado, ¿cierto? Y eso es una falsa doctrina, es una herejía, ¿ya? Entonces, lo que se fundamenta en falsas doctrinas y en herejías, en realidad no puede estar la verdad en aquello, ¿ya? Que quizás son las cosas más populares, por lo menos acá en Chile,
¿Ya? Entonces, cualquier participación que hayamos tenido, por muy inocente que haya sido, o cualquier consagración, pacto, compromiso que hayamos hecho con estas doctrinas, con estas instituciones, ¿cierto? Nos conlleva a que probablemente o estamos bajo alguna maldición, si es que ya no está rota, ¿cierto? O quizás algún grado de contaminación que no nos va a dejar, ¿cierto?, entender la verdad de Dios. Porque hay que entender que cuando el Señor Jesucristo está hablando de su verdad, ¿cierto? Cuando Él está hablando con sus discípulos y dice, yo soy en el Padre en mí, y hay uno de sus discípulos que dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces el Señor Jesucristo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Entonces esa era la oportunidad que tenía Jesús de enseñarle, de poder, como el maestro de maestros, poderle dar una cátedra de cómo es posible de que el Padre y Jesús sean uno, pero a la vez sean dos personas diferentes. Sin embargo, no gastó tiempo ni palabras en tratar de explicar algo que humanamente no se puede entender. Lo único que le dijo, creedme que yo soy en el Padre en mí. Si no me creéis a mí, creed por las obras. ¿Entienden? Entonces, no es algo que humanamente vamos a poder racionalizar. Sí lo vamos a poder entender, pero no lo podemos racionalizar. Porque tenemos que entender de que la naturaleza de Dios es superior a todo lo que conocemos, lo que imaginamos o lo que concebimos. Es de una naturaleza, un nivel, no sé cómo llamarlo, es un estado totalmente superior. No hay tiempo, no hay espacio, no hay limitaciones físicas, ni químicas, ni absolutamente nada. Entonces, cuando Dios dice de que es un solo Dios en tres personas, a nosotros nos cuesta concebirlo porque para nosotros es imposible. ¿Cierto? Es imposible, ¿cierto? Es inconcebible, ¿cierto? Y por mucho que queramos imaginar, aún nos choca, porque claro, podemos imaginar que es todopoderoso y que es un ser que puede ser tres en uno, pero ¿cómo? ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender de que nuestra razón no lo va a poder entender, ¿cierto? Es algo que, como Jesús dice, creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no me creéis a mí, que Dios mismo lo dice en su palabra, que son tres en uno, entonces créanme por las obras. ¿Qué obras? Las obras de que ese Dios, que es tres en uno, te salvó, te encontró, ha tenido un encuentro personal contigo y ha cumplido y ha hecho lo que está en su palabra sobre tu vida. No solamente en un momento, sino que cada vez que pecamos, que caemos o que vamos a ser bendecidos, todo Dios lo hace conforme a lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, si este Dios está respaldándose con lo de la Biblia, es decir, que me está dando testimonio a mí, por las obras que hace en mí, que lo que dice este libro, que Él es uno en el Padre y el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo son uno, es cierto. ¿Me entienden? Y así como le dijo, ¿cierto?, a Felipe, créeme. Amén. Entonces, vamos a ir con la práctica o la participación en la idolatría. Vamos a ir a Deuteronomio, ¿cierto?, 7, 25, 26. Deuteronomio 7, 25, 26. Aquí está. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. ¿Qué dice aquí? Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego, no las codiciarás, ni plata ni oro, para tomarlo para ti, no sea que tropieces en ello, pues abominación a Jehová. Y si la metemos esa abominación a nuestra casa, nosotros seremos anatema. Y Dios nos ordena aborrecerlo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, muchas veces con estatuas, ídolos. Por ejemplo, yo puedo traer un ídolo para mi casa y decir que no lo idolatro, porque no le prendo velas, ¿cierto? Porque no le prendo incienso, porque no le oro, porque no le pido. Yo simplemente sé que es una estatua y que, como está escrito, ¿cierto?, de que es una estatua nomás. Pero sabiendo que es un ídolo y que se creó para aquello, o para una consagración o para cualquier cosa, y yo lo meto a mi casa, lo estoy codiciando.
Y eso me hace que yo haga mi casa anatema y yo me hago anatema. Amén. Entonces muchas veces traemos recuerdos de ciertos lugares donde vamos, que tienen que ver con el budismo, que tienen que ver con el hinduismo, que tienen que ver con consagraciones, que tienen que ver con un montón de cosas, los traemos a nuestra casa, ¿cierto? Como adorno, ¿cierto? Y uno dice, no, es que Señor, yo no lo uso para esto, y nos contaminamos. La Biblia dice, no las codiciarás ni las meterás a tu casa, aparte de adorarlas. No las codiciarás ni las meterás a tu casa. No sea que tú seas anatema y tropieces en aquello. Amén. Entonces, traemos maldición y nos contaminamos, porque el demonio no va a preguntar, ¿usted lo trajo porque cree que es un ídolo? No, ya entonces no voy a entrar por medio de esa estatua que fue hecha para que yo, ¿cierto?, me manifieste en ella. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que deshacernos de aquello, arrepentirnos y deshacernos de aquello. Por ejemplo, una vez, yo estaba, ¿cómo se llama? Bueno, yo estaba, ¿cómo se llama?, con un pastor, y este pastor recibió un anillo. Un anillo que estaba, un anillo de un familiar de él, que quería arrepentirse porque era un anillo que tenía que ver con la masonería, que había estado en su familia, ¿cierto? Y un montón de cosas. Entonces, era un anillo que esta mujer había tenido revelación de que había sido consagrado en la masonería, ¿cierto? Por lo tanto, Dios le había dado conciencia justamente que era un anatema en su casa. Entonces, como este pariente era su pastor, fue donde él se arrepintió y le trajo el anillo. Y era un anillo muy valioso, era un anillo de oro. Y aparte por lo antiguo que era, porque ¿cierto?, estamos hablando de, ¿cierto?, una familia que venía con un cierto apellido que no es común en Chile y con mucha historia detrás, era de los años casi de la independencia de Chile. Entonces era, ¿cierto?, un anillo muy valioso por su peso en oro y también por la antigüedad que era. Y este pastor, ¿cierto?, como era familiar, ¿cierto?, conservó el anillo, pese a que esa mujer se lo entregó para deshacerse del anillo porque era un anatema. Y él lo conservó, y eso le trajo a él maldición, entre otras cosas. Pero eso le trajo una tremenda maldición que incluso tuvo que ver, que no fue la causa en sí misma, pero tuvo que ver quizás con la ruina que tiene hasta el día de hoy. ¿Me entienden? Porque eso es robar, eso es aprovecharse, eso es muy deshonesto, ¿cierto? Entonces él tenía la intención de venderlo, ¿cierto? Por último. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros no podemos codiciar esas cosas. Por ejemplo, no sé, pues yo tengo libros de hechicería, de brujería, de metafísica, del Opus Dei, y libros que yo tengo conciencia de parte de Dios que me tengo que deshacer de ellos, etcétera, etcétera, o de algún otro tipo de ciencia oculta, ¿cierto? Y como sé que son libros caros, que me costaron mucho, en vez de deshacerme de ellos, quemarlos o botarlos, digo, por lo menos les voy, ¿cierto?, a sacar un precio, ¿cierto? Y por último, aunque yo no me quede con el dinero, lo voy a dar como ofrenda, no sé. Ya del hecho que yo estoy codiciando vender esas cosas que son anatema, no estoy cumpliendo el mandamiento de Dios que dice, las aborrecerás y no codiciarás de ello nada, ni plata, ni oro. Y yo he sabido de gente que ha hecho aquello y la maldición que le ha venido sobre ello ha sido peor que quizás haberse quedado con las cosas, porque ya Dios les dio conciencia. ¿Amén? Entonces, igual hay gente que ha sido radical, por ejemplo, y se ha deshecho de esas cosas independientemente del precio. Incluso tenemos un ejemplo bíblico. Nosotros nos encontramos que Pablo, cuando está ministrando en Éfeso, dice de que, ¿cómo se llama? Al parecer era una ciudad o una localidad donde se practicaba mucho el ocultismo, porque dice de que muchos se convertían y venían confesando sus pecados y quemaron todos los libros que tenían que ver con ciencias ocultas, lo cual era una gran, pero gran suma de dinero, y los quemaron. Podrían haberlos vendido, podría Pablo haber dicho, con esto le vamos a dar, ¿cierto?, a los pobres, con esto le vamos a construir casa al que no tiene, pero no. Ni aún por aparentemente una buena obra. Los aborrecerás. Y los quemaron. ¿Vale? Y ese es un ejemplo bíblico, no es un testimonio personal. ¿Ya? Entonces,
tenemos que entender de que la idolatría es seria para Dios. No es un juego. Amén. Ni para Dios ni para los demonios. Ahora, ¿qué es idolatría? Voy a intentar describírselos de una forma simple, pero yo me acuerdo que en un estudio que hizo Marcela sobre la adoración, ella entregó una definición muy clara de lo que era idolatría. Y que realmente cuando yo le entrego algún rasgo de adoración, de alabanza, o de amor, o de servicio, que le debería de entregar a Dios, a otra cosa, cualquiera que sea, es idolatría. Por eso que la idolatría no es solamente una estatua, aunque sí lo es, ¿cierto? Sino que también puede ser el trabajo, puede ser yo mismo, la egolatría, puede ser mi cuerpo, puede ser mi cónyuge, puede ser mi dinero, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Si yo le doy el lugar a aquello en mi corazón con respecto a adoración, a veneración, a entrega, a importancia, a orden de prioridad que le debería dar a Dios, se lo estoy entregando a otra cosa, entonces estoy cayendo en idolatría. Incluso muchas veces puedo idolatrar al pastor, puedo idolatrar a la iglesia. Ojo, que muchas veces pasa con los ministros o con los que sirven. Idolatran más a la iglesia que a Dios mismo y descuidan sus familias. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender de que todo eso es idolatría. Por lo tanto, las imágenes obviamente son ídolos. Ahora, un argumento, ¿cierto?, que de los cuales hablan los católicos para tratar de defenderse que lo que hacen ellos no es idolatría. Permiso. Dicen de que ellos veneran, ¿da? Independientemente que ellos les cambien el nombre, no es cómo se llame lo que haces, sino es lo que haces. Yo le puedo llamar venerar, yo le puedo llamar respetar, pero si lo que hago es o va en contra o es lo mismo que Dios llama idolatría, es idolatría, independientemente que le cambie el nombre. ¿Me entienden? Entonces, ellos dicen, bueno, ¿cómo entonces yo puedo tener una foto, ¿cierto?, de un familiar, de un ser querido, incluso de familiares que quizás han fallecido, y lo puedo mirar para recordar? Entonces ellos supuestamente dicen que ellos hacen lo mismo con las estatuas, ¿cierto?, que las tienen ahí o con las fotos, ¿cierto?, y simplemente es un recuerdo. Bueno, no es así. Primero, porque se le entrega adoración, se le ora, se le venera, se le da un lugar especial dentro de la iglesia, dentro de la doctrina, un nivel de autoridad superior, ¿cierto? Y ya eso ya no es lo mismo que tener una foto. ¿Amén? Yo tengo una foto porque es un familiar y porque es normal tener fotos de familiares y de recuerdos. Segundo, la mayoría de las estatuas que tienen, ¿cierto?, por ejemplo, del Señor Jesucristo, de María, de Dios, del Padre supuestamente, y de santos y todo lo demás, las tienen ahí por causa, por ejemplo, en el caso de los santos, de que les dan una preeminencia y una santidad y una autoridad divina, de recibir veneración, de recibir importancia dentro de incluso de sus mismos dogmas. Entonces ya no es una foto. Tercero, las imágenes que tienen, por ejemplo, del Señor Jesucristo y de algunos santos, ni siquiera es una foto, porque nadie sabe cómo fue Jesús. No hay una foto de él. Está esa ridiculez, perdón que lo diga así, del santo, ¿cómo se llama?, de sudario, ¿cierto?, donde supuestamente quedó marcado el rostro del Señor Jesucristo, que es el fraude más grande de la historia, y realmente es la estupidez más grande creer en eso. O sea, ni al día de hoy ha pasado que una persona que se limpia la cara, por ensangrentado que esté, queda marcado el rostro. Y si llegara a pasar, que dure tantos años así. Entonces es algo que llega a ser hasta de niño, ridículo. Y así podríamos dar un montón de más argumentos por qué lo que hacen ellos es idolatría, ¿ya? Entonces, independientemente que les cambien el nombre, lo que hacen con los santos, con las vírgenes, por ejemplo, lo que hacen con María, por ejemplo, de prácticamente decir que es sin pecado concebido, etcétera, etcétera, contradice las Escrituras, ¿ya? O sea, la Biblia nos muestra de que María tuvo más hijos, que era normal. Hablan de la
ascensión de María, y eso es algo que no es bíblico. No hay ninguna referencia. Incluso la Biblia no le da más importancia a María justamente por lo mismo. Ella es una sierva de Dios, que fue escogida por Dios, una mujer justa, piadosa, escogida por Dios, tuvo al Señor Jesucristo, y después que resucitó el Señor Jesucristo, ella junto con sus hijos siguieron en la iglesia del Señor Jesucristo, como cualquier otro discípulo. María no fue pastora, no fue nunca nombrada haciendo ningún milagro, ni, ¿cómo se llama?, ni como líder, ni absolutamente nada. Puede ser que lo haya hecho, sí, o puede ser que no, pero la Biblia no nos muestra nada de eso. Amén. Entonces, todo eso está basado en mentiras, ¿cierto?, satánicas y obviamente humanas, para engañar a las personas, manipularlas, pero en esas mentiras también manipuladoras obra Satanás, engañando a los manipuladores y obviamente a los manipulados. Aparte del negocio tremendo que es. Amén. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, que con otros tipos de santos que yo creo que ya todos saben, ¿cierto? El Padre Pío, la Sor Teresa de los Andes, y un montón de cosas que han hecho que fiestas paganas que la han, entre comillas, digo, cristianizado, ¿ya? Aparte que la Iglesia Católica se dice ser la primera iglesia, la continuidad del Señor Jesucristo. Y eso es falso, no lo pueden comprobar históricamente tampoco. Lo tratan de comprobar históricamente con libros históricos, con citas muy sacadas de contexto y con citas muy textuales, muchas de dudosa procedencia, cuando las que realmente tienen validez, estoy hablando de textos históricos del primer siglo, el segundo, el tercero, el cuarto, que no son bíblicos, sino son extrabíblicos, ¿cierto?, contradicen una consecución papal, o que Pedro haya tenido algún obispado por sobre muchas iglesias, o que haya habido alguna sucesión apostólica o obispal, ¿cierto? O sea, como lo pinta la Iglesia Católica, ¿verdad? Es algo que ni siquiera se puede comprobar históricamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia que Jesús instauró con los 12 apóstoles. Jesús no le dio las llaves del reino a Pedro, ¿cierto? Sino que cuando se la entrega a Pedro, está haciendo una referencia a la iglesia, ¿ya? Ahora, nosotros vemos que esa continuidad eclesiástica, lo que Dios siempre ha querido es una multiplicación. Lo que Dios siempre ha querido es una multiplicación, ¿cierto? No una centralización. Entonces, es imposible encontrar en la historia, ¿cierto?, y en la Biblia, algún tipo de centralización. Lo único que podemos encontrar como una centralización, pero en el sentido de doctrina, es en la iglesia de Jerusalén. Nada tiene que ver con Roma, nada tiene que ver con un papa y nada tiene que ver con Pedro. Nos encontramos con algún tipo de centralización en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaban los 12 apóstoles, o por lo menos estaba la gran mayoría de los apóstoles, porque muchos de ellos fueron muriendo, ¿cierto?, como mártires. Por lo tanto, en la iglesia en Jerusalén estaba o los apóstoles que habían sido testigos de Jesús. Por lo tanto, ante cualquier diferencia doctrinal, ¿cierto?, o cualquier duda doctrinal importante, ellos podían dar fe si realmente el Señor Jesucristo pensaba de una manera u de otra. Aparte de eso, obviamente en Jerusalén iban a estar, es más fácil encontrar, ¿cierto?, incluso después que estuvieran los apóstoles, a discípulos directos de los apóstoles. Porque era donde se centralizaron hasta cierto punto los apóstoles del Cordero. Vemos un ejemplo bíblico de esto cuando, por ejemplo, Pablo se encuentra con el tema de que estaban obligando a judaizar a los cristianos, ¿cierto? Gente que del judaísmo se había convertido al cristianismo y estaba obligando a judaizar a los cristianos. Entonces, ante esa controversia, ¿cierto?, fueron a hablar con la iglesia en Jerusalén. Y en la iglesia en Jerusalén se hizo una carta para entregar a todas las iglesias de los gentiles que se iban convirtiendo a Cristo, donde decía que no se tenían que judaizar, que no tenían que guardar la ley de Moisés, sino que simplemente que se cuidaran de ciertas cosas. Entonces nos encontramos esa centralización, pero no como una centralización de papado o de iglesia gobernante, sino con respecto a los testigos oculares y presenciales de Jesús. Amén. Pero ¿cómo el Espíritu Santo resolvió eso? Justamente a través de los escritos apostólicos.
de las cartas apostólicas, no solamente las de Pablo. Amén. Entonces, por eso nos encontramos de que ya incluso en el primer siglo y en el segundo siglo, ya hay algunas iglesias, ¿cierto? Hay escritos históricos de algunas iglesias que reconocen incluso casi la totalidad de los libros del Nuevo Testamento, casi, porque habían algunos que quizás todavía no se habían escrito, pero ya reconocían algunos libros como palabra fiel de Dios. Algunos escritos de Pablo, cartas de cierto apóstol, o los evangelios. Entonces, ya había una conformación de parte del Espíritu Santo de lo que finalmente iba a ser el canon. Ahora, según la Iglesia Católica, ¿cierto? Ellos fueron los que dictaminaron cuáles eran los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Cosa que es falsa. Nosotros nos encontramos que Jesús, por ejemplo, nosotros nos encontramos en los evangelios de que ya para los judíos estaba claro cuál era el canon. ¿Amén? Que es el mismo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Jesús habla, ¿cierto?, de la ley, los salmos y los profetas, porque estaban en ese orden. Pero los libros de ese tiempo que se contabilizaban como la ley, los salmos y los profetas son los libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, nos encontramos, amados, y con respecto al Nuevo Testamento, nos encontramos de que, por ejemplo, Constantino no conformó la Biblia, porque muchos de estos libros en los primeros siglos de la historia ya eran reconocidos como palabra fiel de Dios. Amén. Escritos de apóstoles, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente no están los originales, como por ejemplo la carta física que Pablo escribió, ¿sí? Pero sí los manuscritos más antiguos y más fieles a lo que debería haber escrito Pablo, ¿ya? Entonces, nos encontramos de que ya el Espíritu Santo venía trabajando en conformar una palabra escrita que fuese testimonio para todos los creyentes, porque obviamente los 12 apóstoles iban a morir. Entonces, si Dios, por eso que yo les dije de que Dios promueve la multiplicación, la proliferación del evangelio y de la iglesia, no la centralización de ella. Entonces, ¿cómo Dios iba a resolver este problema, cierto? Entre comillas, problema de que la iglesia se iba a multiplicar, iban a ser miles y miles de personas, y las personas que iban a ser enseñadas también tenían que tener garantía de que lo que se les está enseñando realmente venía de Dios. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con los judíos que se convierten en Berea, que ellos comprobaban que las cosas que Pablo les enseñaba y las cosas que estaban viviendo era el cumplimiento de las escrituras en el Antiguo Pacto. Y la Biblia dice de que estos eran nobles. ¿Entiendes? Entonces vemos una instancia por querer saber de que lo que me están enseñando realmente viene de Dios o no. Entonces, ¿cómo Dios resolvió esto? De dos maneras. Primero, la más importante, a través del poder del Espíritu Santo, que da testimonio, ¿cierto?, de que lo que se está predicando, lo que se está diciendo, es palabra fiel de Dios. Dios da testimonio de eso a través de su poder. Segundo, y tan importante como lo primero, a través de su palabra. Era necesario que hubiese un logos. En el tiempo de los apóstoles había un logos. El logos es una palabra escrita. Y ese logos era el testimonio hablado de los apóstoles, que se fue transcribiendo poco a poco según la necesidad que había. ¿Ya? Entonces, había un logos, pero que en ese momento se transmitía a través de las enseñanzas audibles de los apóstoles y probablemente escritas. Yo creo que los apóstoles para ello dijeron, por ejemplo, aquí vemos Pedro con preocupación, que dice de que yo, ¿cierto?, me preocuparé de que sepáis estas cosas después de mi partida, hablando de su muerte. Por lo tanto, probablemente tiene que haber escrito muchas enseñanzas. Entonces vemos, si Pedro tenía esa preocupación, ¿cierto?, vemos que obviamente Dios también. Entonces, ¿cómo comprobamos, ¿cierto?, que lo que se nos está enseñando es de parte de Dios? Dios ya venía formando el canon de las Escrituras, ¿ya? Y lo que pasó con Constantino fue que juntó los libros que ya por la Iglesia de Jesucristo, no por la Iglesia Católica, por la Iglesia de Jesucristo, ya se consideraban como libros fieles, palabra de Dios. Lo juntó, hicieron esto, cosa que la Iglesia ya reconocía en sí misma. Ahora, ¿fue de bendición? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se unificó para todas las iglesias iguales, ¿ya? Ahora,
no lo hizo la Iglesia Católica. Lo que hizo Constantino fue traer a los obispos, ¿cierto?, que no eran católicos en ese tiempo, ¿cierto?, más conocidos o más prominentes. Había muchos más, pero era imposible buscarlos a todos o saber de todos. Hay que entender que no hay los medios de comunicación como hoy en día, y por lo menos con los que él conocía, los que tenían cierto renombre, los juntó y se hizo aquello. No lo hizo la Iglesia Católica, no fue la autoridad de la Iglesia la que determinó el canon, sino lo que ya Dios venía haciendo, y la Iglesia iba reconociendo según lo que se venía determinando a través de la historia. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender de que la Biblia es la palabra de Dios y que la soberanía de Dios fue preparando este canon y este libro que hoy día tenemos la dicha de poder tener escrito e impreso. Y este libro no solamente está lleno de la sangre del Señor Jesucristo, sino de muchos mártires que murieron, perdieron sus vidas, sus familias, su libertad, para que esto pudiéramos nosotros hoy día gozar de este libro llamado Biblia. Amén. Entonces, la Iglesia del Señor Jesucristo ha sido una hasta el día de hoy. Desde que el Señor Jesucristo la fundó y desde que el Espíritu Santo le dio el poder para empezar a funcionar, siempre ha existido. Si en algún momento de la historia, o de lo que se conoce de la historia, porque la historia es escrita según un momento determinado, pero cuando empezó a generarse la Iglesia Católica como Iglesia Católica, o como Iglesia Apostólica, Romana, Católica, etcétera, etcétera, nosotros creemos de que eso es lo único que pasó. Pero en paralelo, nosotros no podemos dejar de ver de que el mundo es grande, de que hay mucha gente, y la historia no describe todo lo que pasa. Por lo tanto, la Iglesia cristiana obviamente se ha mantenido vigente y en una línea continua hasta el día de hoy. La palabra nos muestra de que Dios siempre mantiene su remanente. Obviamente no ha sido popular, no hizo historia en ese momento, pero siempre se ha mantenido gente que ha creído fiel en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia cristiana no parte con Martín Lutero, no parte en una reforma. La Iglesia cristiana parte desde el Señor Jesucristo, y la Iglesia Católica no es la Iglesia cristiana. ¿Ya? Quizás lo que la fundaron pensaron, o realmente tenían un corazón sincero, no lo sé, pero que se desvirtuó con el papado y con todas estas cosas, ¿cierto? Claro que se apartó de la verdad totalmente, hasta el día de hoy. Pero la Iglesia cristiana, si en algún momento no ha hecho historia, no se supone que no existía. Lo que pasó con Martín Lutero es de que se empezó a universalizar, ¿no es cierto? Porque dentro de la misma Iglesia Católica, este hombre, que era católico, se dio cuenta de que justamente estaba en una iglesia que contradecía la verdad bíblica. ¿Amén? Y no fue más que eso como partió todo este tema de la reforma. Pero él no empezó la iglesia cristiana. Él fue uno de los que se dio cuenta de una verdad que había estado vigente desde el principio. Amén. Y que fue de bendición, que fue un puntapiés, ¿cierto? En parte para que nosotros tengamos la Biblia impresa, porque él fue uno de los primeros que tradujo la Biblia a otro idioma que no era el latín. Y desde Alemania se empezó a masificar el tema de imprimir la Biblia para que la gente pudiera saber cuál era la verdad. ¿Ya? Entonces, nosotros no somos, por ejemplo, yo no me identifico con el protestantismo, porque a mí no me hizo nacer el protestantismo, ¿ya? Sino a mí me hizo nacer de nuevo el Señor Jesucristo. Ahora, gracias a este movimiento del protestantismo que partió con Martín Lutero y después con otros reformadores más, obviamente que se pudieron conocer, instaurar, universalizar, ¿cierto? Los cánones bíblicos, la Biblia, poder enseñar cuál era la verdad. Claro que sí, es un pilar fundamental de la historia de la iglesia, obvio que sí, pero no es nuestra salvación y no es nuestra identidad en sí misma. ¿Es parte de nuestra historia? Claro que sí, pero nosotros somos hijos de Dios, hijos de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, bueno, nos encontramos con eso entonces. Ahora, la Biblia nos muestra de que la idolatría es sacrificar a los demonios. En Deuteronomio 32:17, Levítico 17:7, en el Salmo,
Por ejemplo, en el Salmo 106, 37, nos habla de que sacrificaron a los demonios cuando estaban idolatrando. En 1 Corintios 10 también dice que si participamos, miren, les voy a leer ese pasaje. Salmo 106. Salmo 106, versículo 37 al 39. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces, cuando sacrificaban a los ídolos de Canaán, estaban sacrificando ¿a qué? A los demonios. Vamos a ver 1 Corintios 10, 19. Primera de Corintios 10, 19. Dice: ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. Entonces, lo que se sacrifica a los ídolos, ¿se sacrifica a qué? A los demonios. Amén. Los demonios contaminan, o sea, los ídolos contaminan. ¿Ah? ¿Con qué contaminan los ídolos si detrás hay demonios? Con demonios. Amén. Por ejemplo, en las Escrituras dice que el ídolo, ¿cierto?, es un palo, ¿cierto?, que no ve, que no come, que no anda, que no oye, o sea, que tienes ojos y no ve, tiene piernas y no anda, tiene oídos y no oye, etcétera, etcétera. Y así son los que los hacen y los que confían en ellos. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, practicar la idolatría nos trae maldición. Se embotan nuestros sentidos para poder entender a Dios. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender también de que tenemos que tener claro de que si hemos adorado a otros dioses que no es el Dios verdadero, hemos cometido idolatría. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, Éxodo 20, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, dice de que, oye Israel, nuestro Dios, ¿cierto?, el Señor Dios uno es. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, etcétera, etcétera. El mismo Señor Jesucristo lo ratifica en el Nuevo Testamento. Y es algo obvio en las Escrituras. Amén. Entonces, ¿qué significa adorar al Dios verdadero y a Jesucristo? No es solamente que usted crea que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, ¿cierto? Sino que cuando nosotros hablamos de adorar al Dios verdadero, ¿cierto? Adorar no es solamente creer que existe Dios. No es solamente postrarse, no es solamente orar a Dios y orar en el nombre de Jesús, y no es solamente pedirle a Dios. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo puedo decir: Señor, yo me comunico con el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Padre de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me comunico contigo y solo contigo, y yo te rindo adoración. No es la frase lo que entrega adoración, porque la adoración es una condición. Acuérdense que Jesús dice de que es necesario que al Padre le adoren en espíritu y en verdad, de que el Padre tales adoradores busca, adoradores en espíritu y verdad. Entonces, nos encontramos, amados hermanos, de que no es solamente la frase, sino que adorar es una condición que tiene que ver con conocer al Dios que adoro, con recibir su moral, recibir su doctrina, recibir sus estatutos y vivir conforme a aquello. Eso es un adorador, alguien que se amolda constantemente a la obediencia al Dios que está adorando. Amén. Entonces no es solamente el nombre, la frase, creer que Dios es en tres personas, creer que Jesucristo es el Salvador, porque así muchas veces lo vemos nosotros desde el punto de vista humano. Todos los que creen en Jesucristo son cristianos. Y en eso está, eso es un saco muy grande, donde hay sectas, donde está la Iglesia Católica, los mormones, los testigos de Jehová, sectas evangélicas, están todos metidos ahí. Entonces, desde ese punto de vista se dice: en el mundo la religión más grande es el cristianismo, pero
eso llamado cristianismo es un espectro muy grande. Incluso hay gente que practica la hechicería, la brujería y que también cree en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que adoren al Dios verdadero. ¿Me entienden? Entonces, adorar al solo Dios verdadero es adorar al Dios que, por ejemplo, prohíbe y castiga la idolatría. ¿Qué es lo que Él determina en el matrimonio? ¿Qué es lo que Él determina con los hijos? ¿Qué es lo que Él determina con mis pensamientos? Con respecto a lo que hago con el mundo, a lo que hago con mi sexualidad, a lo que hago con mis finanzas, a lo que hago con cómo amo y cómo resuelvo los problemas matrimoniales, los problemas familiares, cómo me relaciono con el mundo, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, en esa obediencia, en esa sumisión voluntaria y por amor, es que adoramos a Dios. O nos convertimos en adoradores. Adorar no es cantar. Amén. No es decir palabras bonitas, eso es alabar. ¿Ya? Y puede haber una alabanza sincera o una falsa, etcétera, etcétera. Pero el adorador es una condición. Entonces, cuando nosotros estamos metidos en una iglesia o estamos bajo una pseudo doctrina o una falsa doctrina, ¿estamos adorando al Dios verdadero? Acuérdense que la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Entonces, en doctrinas que tienen que ver con las bases doctrinales de la vida cristiana, como la salvación, la justificación, la naturaleza de Dios, el propósito del hombre que Dios ha determinado. Amén. Todo eso, lo que sale de estas cosas que deberían estar basadas en la Escritura, ¿cierto? No es el Dios verdadero que se mueve ahí. O si yo estoy bajo esa doctrina o bajo esa situación, no estoy adorando ni siguiendo al Dios verdadero, sino un Dios ajeno. Por mucho que yo diga Jesucristo, por mucho que yo diga que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ahora, Dios nos puede rescatar, se puede encontrar con nosotros estando en una secta, claro que sí. Para finalmente sacarnos de ahí, sí. Para Dios no hay ningún impedimento. Las Escrituras dicen que lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si habitara en el extremo del mar, aún allí, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Pero no estamos adorando al mismo Dios. Por eso que cuando el católico o el mormón o quien sea dice, pero si todos adoramos al mismo Dios, no. Porque el Dios que yo adoro aborrece la idolatría. El Dios que yo adoro es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Dios que yo adoro es el único Dios y el hombre jamás va a ser Dios, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces no es que adoramos al mismo Dios o que todos los caminos llevan a Dios. No, hay un solo camino al Padre y ese se llama Jesucristo. No es solamente que usted crea que existe Jesucristo. Cuando hablamos de un camino, de que Jesús es el camino, ¿cierto? Para llegar al Padre, es una forma de caminar, una forma de vivir, como un mecanismo. Y ese mecanismo es arrepentimiento, fe, el primer paso. Jesús cuando comienza a predicar, lo primero que dice, arrepentíos y creed al Evangelio. El tema es arrepentíos ¿de qué? De lo que el mismo Jesucristo ha determinado que es pecado y que no es pecado. Jesús dice claramente, ¿cierto? Yo ya les he dado testimonio del pecado. ¿Me entienden? Entonces, por eso que es importante. No todos los caminos llevan a Dios. La doctrina musulmana no lleva a Dios, ¿cierto? Al Dios verdadero. La Iglesia Católica no lleva al Dios verdadero. Los mormones no llevan al Dios verdadero. Los testigos de Jehová no llevan al Dios verdadero. El hinduismo no lleva al Dios verdadero, mucho menos el ocultismo no lleva al Dios verdadero. El Opus Dei, la masonería, no lleva al Dios verdadero. No lleva a Dios. ¿Ya? También así como por ejemplo la falsa doctrina dentro de lo llamado evangélico. Amén. No llevan al Dios verdadero. Ni el evangelio de la prosperidad, ni muchas otras herejías que hay dentro de la misma iglesia evangélica. Amén. Tampoco lleva al Dios verdadero. Porque en la iglesia de la prosperidad o en el evangelio de la prosperidad se está adorando al Dios dinero, al Dios codicia. Amén.
que incluso es mencionado por Jesucristo como Mamón. Entonces tenemos que entender de que no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, y cuando se habla de ese camino es doctrina, fe, modo de vivir. Si Dios dice que de esta manera una persona es salva, es de esa manera y no hay otra. Una vez estaba conversando con alguien que me dijo, es que tú eres cristiano solamente por la cultura, pero si hubieses nacido en la India, no serías cristiano y creerías que, ¿cómo se llama?, la religión de allá es la verdadera y que, ¿cómo se llama?, eres salvo. Entonces yo le dije, probablemente por la cultura, ¿cómo se llama?, no sería cristiano, aunque si Dios me hubiese querido alcanzar, aún habiendo nacido allá, me hubiese encontrado. Porque yo no soy cristiano por la cultura. Yo soy cristiano porque nací de nuevo. ¿Cómo se llama?, no nací siendo cristiano. ¿Ya? Yo tuve una experiencia de nacer de nuevo y de encontrarme con el Dios verdadero por gracia de Dios. Y en cualquier parte del mundo, si Dios me hubiese querido rescatar, me hubiese rescatado, independientemente de la cultura. Ahora, dentro de la soberanía de Dios, Dios probablemente me hizo nacer en esta cultura porque me tenía escogido, porque podría haber nacido yo en cualquier otra parte. Entonces ahí entra la soberanía de Dios y el designio de Dios. Entonces, ese argumento de que es por la cultura no es válido. ¿Entiendes? Entonces, él dijo, bueno, entonces, un Islam, ¿cómo va, cierto, a ser salvo? Bueno, por eso Dios mandó a la iglesia a predicar el Evangelio a toda criatura. Y si nunca ha escuchado, ¿cómo se llama?, el Evangelio, bueno, si no se ha convertido y no ha creído en Jesucristo, no puede ser salvo. Amén. Y ahí entra el tema de la soberanía de Dios, hermanos. Porque nadie es salvo por sí mismo. Somos salvos por gracia. Y la gracia de Dios llega a un montón de formas. Hay un testimonio de un musulmán participante del grupo ISIS, que yo creo que ustedes saben cuál es, que cuenta de que él se convirtió a Cristo y nadie le predicó, porque ustedes creen que un cristiano, bueno, quizás para un cristiano era muy difícil infiltrarse en el grupo ISIS, ¿cierto?, y predicarle a los líderes del grupo ISIS. Y este líder del grupo ISIS, cuando estaba preso, ¿cierto?, dice de que tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, que no se lo predicaron y él cambió radicalmente. Entonces, para Dios no hay imposible. Nosotros no sabemos cómo ver a Dios en otras partes del mundo, pero para Dios no hay impedimento, ni siquiera humano. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender de que no todos los caminos llevan a Dios. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, cuando uno dice, pero si yo tengo una imagen de Jesucristo, yo tengo un crucifijo de Jesucristo, yo tengo una foto de Jesús, o aunque usted diga que es imposible que sea Jesús porque nadie sabe cómo era, pero es una foto que representa a Jesús? Bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a imágenes de supuestamente Dios? En Deuteronomio 4, del 15 al 16, nos encontramos de que Dios le va a hablar al pueblo de Israel, y a vista de todos, y les va a hablar de un monte. Y ciertamente el monte se enciende en llamas, ¿cierto? Tanto que el pueblo estaba muerto de miedo, y le dice, ¿cómo se llama?, a Moisés, ve a hablar tú con Dios, porque si Dios nos habla desde el monte, vamos a morir. Habla tú con Dios y Dios nos da, y tú nos das a nosotros las palabras de Dios. Entonces, uno de los mensajes más importantes que Dios le dice en Deuteronomio 4, del 15 al 16, es: ninguna figura visteis cuando yo mismo os hablé del monte. Ninguna figura de hombre, ninguna faz, ninguna figura ni de brazo ni de pierna. Y Dios le dice para que no se corrompan haciendo imagen, ni de hombre o de mujer o de alguna representación, representándolo a Dios mismo. Jamás Dios ha pedido en la Biblia ninguna representación de Él. Nada. ¿Me entienden? Entonces, nada que ver, ¿cierto?, el tema de las imágenes que supuestamente son Dios o que representan a Dios. ¿Me entienden, amados? Entonces, tenemos que tener claro eso, amados hermanos. ¿Alguna duda o alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna duda que quieran sacar de alguna participación que hayan tenido ustedes en quizá alguna religión o
ejemplo, algo así. Eduardo, Dígame. no sé si me escuchan. Sí, sí, escucho. Mira, lo que pasa es que hace un par de semanas me pasó algo con mi mamá y con mi hijo. Resulta que a Gabriel siempre le ha llamado la atención como la arquitectura de distintas cosas hechas de madera. Entonces, nosotros hemos entrado a iglesias con él, con Felipe, pero más que nada porque a él le gusta mirar cómo están hechas las cosas. ¿Ya? Y hace un par de semanas, Gabriel quería entrar a una iglesia que estaba acá en Gran Avenida y andábamos con mi mamá. Y mi mamá quiso echarle agua bendita en la frente. Y yo tuve un encuentro fuerte con mi mamá porque le dije, no. Y de verdad yo les puedo decir, hermano, fue una cosa como superior a mí. De verdad, yo no reacciono así con mi hijo, pero le hablé muy fuerte a mi mamá y me puse al Gabriel detrás y le dije, no lo toques. Entonces, yo después oraba porque yo decía, ¿por qué hice eso? Porque yo de verdad les prometo que no lo pensé, no lo razoné, fue así como que lo puse detrás de mí y le dije, no lo toques. Me dijo, mi mamá, es que solo quiero bendecirlo, bendícelo, pero sin esa agua. Entonces yo pregunto, ¿estuve bien? ¿Estuve mal? Después lo conversábamos con Felipe y Felipe me decía que está bien, porque nosotros decidimos criar a Felipe, a Gabriel de otro modo, ¿cierto? En pos de que Gabriel tenga él el día de mañana o cuatro personas con Dios, eh, pero el agua bendita no estaba dentro de nuestros planes para nada. Entonces yo pregunto, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? Claro. Bueno, hermana, en realidad yo haría exactamente lo mismo. Y de hecho, ¿cómo se llama? Lo he hecho en cierta manera. Voy a contarte lo que nos pasó con Marcela, por ejemplo. Nosotros fuimos con nuestro hijo eh, a ver a unos, ¿cómo se llama? Familiares míos. Y ellos son católicos, pero católicos pechoños, así, pechoños, pechoños. Eh, y resulta que le hacían o que le quisieron hacer ¿cómo se llama? La señal de la Santa Cruz ¿cómo se llama? A mi hijo en la frente. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cómo se llama? En la primera vez yo literalmente le quité la mano y dije, no, 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 por favor. Ya. Después, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la segunda, otra vez le quisieron hacer, ¿cómo se llama? La señal de la Santa Cruz en la frente y ahí yo le quité la mano y dije, no, por favor no se lo haga. ¿Pero por qué si lo quiero bendecir? No, porque yo no creo en eso, nosotros no creemos en eso y no quiero que se lo haga porque es mi hijo. ¿Pero por qué? Y no di más explicaciones tampoco porque empezaron a hablar entre ellos y dije, no, no voy a perder tiempo en él. Entonces, en cierta manera, hermana, está bien. Y nosotros nosotros principalmente con nuestros hijos, tenemos que ser radicales en ciertas cosas. ¿Ya? De que los protectores de nuestros hijos somos nosotros. Y si nosotros sabemos de que algo va a ser malo para nuestros hijos y que les va a traer contaminación, nosotros tenemos que entender de que nosotros somos los que los vamos a proteger. Y si no los protegemos, es nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que ¿cómo se llama? Está bien. ¿Ya? Ahora, eh, Y después venía como la otra pregunta. Si, bien, por ejemplo, lo mismo, de entrar a las iglesias, que es que de verdad entramos porque además igual a mí me gustan, las encuentro algunas que son bonitas, como las construcciones, y como por la parte arquitectónica, y siempre, por ejemplo, jamás le hemos dicho al Gabriel que esa es la casa de Dios, no, nada, para él es como un edificio más, ¿no? sí, Y me mira, pasa con creo, algunas otras construcciones, en realidad. sí, mira, creo que es que tiene dos formas de verlo. Primero, de que el niño es muy chico como para que, por ejemplo, ya si fuese un hombre, un hijo tuyo que ya tiene 20 años y está estudiando, ¿cómo se llama? Está estudiando, ¿cómo se llama? Arquitectura. Y dentro, ¿cómo se llama? De la carrera que está, ¿cómo se llama? Estudiando, ¿cierto? Él tiene que ir a ver, ¿cómo se llama? Las catedrales porque son ¿cierto? Monumentos de la arquitectura. Ahí sí, ¿No? porque es parte de lo que está estudiando, es parte de lo que tiene que hacer y tiene que hacerlo.
pero en un niño tan pequeño llevarlo como si él entendiera que eso es arquitectura, yo creo que no es aconsejable. Creo que en sí mismo Lo que pasa es tampoco. que, lo que pasa es que en realidad no es que lo quitemos, sino que él como que las mira y las encuentra bonitas, ¿no? Sí, pero creo que no es recomendable, hermano. Creo que Ya, tampoco es cierto un pecado en sí mismo, pero tampoco es un mal que le va a hacer al niño en contra de su llamado a ser arquitecto, cosas así, si tiene cuántos, 5 años, 4 años, que claro. no lo metas, ¿cómo se llama?, a las catedrales católicas, no le vas a quitar ni su interés por una arquitectura futura, ni nada de eso, no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Hay mucha gente que tienen esa inspiración de la arquitectura y que quizás en su vida entraron a una de estas catedrales y son grandes Claro. arquitectos, ¿me entiendes? No es algo o sea, necesario, ¿ya? Y claro, son construcciones bonitas, son grandes construcciones, pero yo creo que no es aconsejable que entres para eso, ¿me entiendes? Ahora, si No, estás en un viaje no, turístico y entran para verla, bueno, entraron, no, ¿cómo se llama? No es pecado tampoco, pero que sí, creo que no es recomendable si lo puedes evitar, ¿me entiendes? Eso, y si tu hijo tiene una facilidad para la arquitectura y cuando sea grande va a estudiar, eso va a estar intacto independientemente que entre a ver ¿cómo se llama?, catedral o no, ¿me entiendes? y lo que pasa es que de verdad no puede sonar, nos van a decir que somos exagerados, pero de verdad Gabriel todo el tiempo dice que él quiere ser constructor. Claro, Como sí, que le encanta eso, pero no sé, son gustos de él. Realidad, claro. Sí, pero mira, creo que ¿cómo se llama? El consejo mío es que no es recomendable. No. Creo que ¿cómo se llama? Tampoco es un pecado, ¿cierto? Pero no es recomendable. El consejo mío es que si lo puedes ¿cómo se llama?, evitar, evítalo. ya, ¿Ya? Eso, justamente por lo que se adora en ese templo, por lo que se hace, pero creo que en sí mismo tampoco es un pecado en sí mismo, pero es como que yo estoy en el filo, ¿me entiendes? sí, estamos como pisando ahí terreno Claro, o importante. sea, como que estoy, ¿cómo se llama?, corriendo un riesgo por algo que no, ¿cómo se llama?, que no vale la pena, ¿me entiendes? Que no Ya. es como necesario. Y la otra duda que tengo yo, bueno, no los tengo en mi casa actual, porque en realidad de verdad ni siquiera sé dónde está, con todos los cambios de casa que tenía. Yo en algún momento de mi vida compré unos libros de evangelios apócrifos. Nunca los leí. Ya. Y sé que están en algún lado, pero no sé dónde. No sé si están en la casa de mis papás o en la de mis suegros, no sé. Ya. Bueno, en los evangelios apócrifos probablemente está las partes donde se explica sobre la niñez de Jesús, que no solamente son, ¿cómo se llama?, no solamente son, ¿cómo se llama?, apócrifos en el sentido que no son considerados como una revelación divina, sino que también son epigráficos, o sea que no está comprobado que lo que está escrito es real históricamente, ¿me entiendes? Y que tampoco está comprobado que fue escrito por el que dice que fue escrito, ni nada, incluso tienen como se llama, errores en el tema del idioma original, o sea, no, como que no hay por dónde, entonces ahí muestran incluso cosas tan, ¿cómo se llama?, ridículas que supuestamente Jesús en su infancia, ¿cómo se llama?, murió un ave y le sopló, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, y vivió, ¿me entiendes? Entonces, pero son libros que incluso históricamente son considerados falsos. Si es que lo puedes encontrar, yo creo que te tienes que deshacer de él. Orar, ¿cómo se llama?, pedirle perdón a Dios, ¿cierto?, por haberlos comprado o ¿cómo se llama?, por la causa que los compraste, quizás fue más por estudio, quizás que por seguir algo o por curiosidad, pero independientemente de eso, ¿cómo se llama?, pedir perdón, Señor, perdóname, yo ahora conozco gracias a tu misericordia,
¿cierto? Y creo que esta es tu palabra desde Génesis a Apocalipsis, y yo desecho en el nombre de Jesús cualquier otro libro que no tenga que ver con la Biblia. Entonces, eso hazlo hoy, ¿no? Ora así, pide perdón, y si los encuentras, te deshaces de los libros. ¿Vale? Ahora, tampoco ¿cómo se llama? Que te afanes por ver dónde están y que me tengo que deshacer. No, tranquila. Si los encuentras, ¿cierto? Y si los puedes buscar, ¿cómo se llama? Deshazte del libro que quede inutilizable, ¿cierto? Para que nadie más ¿cómo se llama? Lo use. ¿Me entiendes? Pero el primer paso es pedir perdón, arrepentirse y ¿cómo se llama? Declarar con tu boca que tú crees, ¿cierto? Que la palabra de Dios es íntegra, que no le falta ni le sobra, a Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Eso. Y yo quería tocar un tema que, por ejemplo, que tiene que ver con cómo criamos a nuestro hijo, ya que tú, ¿cómo se llama? Lo mencionaste. Yo sé que el caso tuyo es complejo, ¿cierto? En el sentido que cuando uno está casado con una persona que no es cristiano, o que no es cristiana aún, ¿cierto? Uno tiene que llegar a ciertos acuerdos, ¿cierto? Como para poder llegar, ¿cierto? A no... Claro, o sea, no como que yo esté intentando, ¿cómo se llama? Llegar a un medio, sino en realidad que yo sé que por el hecho de que estoy casado con esta persona, tanto le pasa a las mujeres como, ¿cómo se llama? A los hombres, yo no puedo llegar a imponer algo con respecto a la crianza de nuestros hijos, porque somos dos. Entonces voy a tratar de llevar la crianza de mi hijo lo más cercana al cristianismo posible. ¿Me entiendes? Entonces, para eso tengo que llegar a ciertos convenios. Entonces, pero independientemente de eso, porque creo que el caso tuyo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Es más difícil, pero esto que voy, ¿cierto? a decir ahora es para padres cristianos, donde hay un papá cristiano y una mamá cristiana. Creo que nosotros no podemos dejar en el sentido que nuestros hijos, por ejemplo, yo decir, no, yo no voy a obligar a mi hijo a ser cristiano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mundo y Satanás, que se mueve en el mundo, lo va a obligar a ser mundano. Lo va a obligar a seguir a Satanás. Quizás no en una secta satánica, pero lo va a obligar a apartarse de Cristo. Lo va a llenar de argumentos, de contraargumentos para que no se convierta en Cristo, y se los va a imponer a la fuerza. La sociedad, ¿cierto?, lo va a obligar y lo va a estereotipar para que sea una persona que tenga todo el desarrollo necesario para rechazar a Dios. Y el mundo se lo impone, se lo obliga y lo adoctrina. Amén. Desde el colegio, la sociedad, los amigos, este sistema mundano en que vivimos, nos adoctrina para que nosotros rechacemos al Dios verdadero. No creamos en un Dios como el Dios verdadero que hay. ¿Me entienden? Apaga nuestra fe, ¿cómo se llama? Ridiculiza la fe, ridiculiza que un Dios pueda existir así. ¿Cuántos argumentos que quizás nosotros ya sabemos y hemos experimentado? Entonces, si el diablo no tiene compasión en esa parte, ¿ustedes creen que nosotros tenemos que decir, no, yo voy a esperar de que crezca para que él decida? Estoy hablando de un papá y una mamá cristiano, porque en el caso que está nuestra hermana es distinto, porque uno tiene que llegar a ciertos convenios por el mal menor, ¿me entienden? Para poder llevar la familia, para poder llevar, ¿cómo se llama?, el matrimonio. Estoy hablando de un papá cristiano y una mamá cristiana. Yo soy cristiano, tuve un encuentro con la verdad. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo creo que lo que creo simplemente es una religión, es algo que yo decidí creer, es algo que yo decidí llevar para llevar una mejor vida, por eso que no me nace imponerlo en mi casa, porque creo que es algo que yo decidí. Pero cuando entiendo que yo no lo decidí, sino que Dios tuvo misericordia de mí, y el Dios verdadero se encontró conmigo, y en eso yo no tuve nada que ver, y entiendo que fue por gracia y por misericordia, entonces yo puedo decir, yo y mi casa serviremos al Señor, como lo dice Josué. En mi casa, aquí donde estoy yo,
estoy, hablando de mí. En mi casa se sirve, se adora y se sigue y se obedece a mi Dios, al Dios verdadero, a Jesucristo que se encontró conmigo, porque no es algo que yo decidí, no es mi religión, no es algo que yo encontré, no es algo que yo encontré para llevar una mejor vida, ni para sentirme mejor, ni para salir de la depresión. Dios tuvo misericordia de mí, se encontró conmigo, el Dios verdadero, y tuvo gracia. Por lo tanto, yo y mi casa serviremos al Señor. Y en mi casa se sirve, se adora, se obedece y se vive según la moral, la ética, o como usted lo quiera llamar, de la Biblia. ¿Me entiende? No es que yo esté con un látigo, con mis hijos, lee la Biblia ahora y confiesa que Jesucristo es el Señor, si no te doy 10 correazos. ¿Me entienden? No es eso. Pero en mi casa se vive según la moral. Entonces, la educación que yo le doy a mi hijo según esa moral. Usted no puede mentir. Y no simplemente porque es malo, sino porque Dios y tal cosa. Usted no tiene que ser esclavo del temor. Usted no puede sentir esto. Usted aquí, usted tiene que ser de esta manera, tiene que ser de esta otra manera. Entonces, en mi casa se ora a Dios. Si mi hijo, en su adolescencia, quiere orar a otro Dios en mi casa, yo no se lo voy a permitir. ¿Me entienden? Mi hijo, cuando nosotros vayamos a culto, va conmigo. Porque es mi hijo. Y el mundo se lo va a llevar a las fiestas, se lo va a llevar a la ciencia, se lo va a llevar al humanismo sin preguntar, lo va a manipular y se lo va a llevar, ¿cierto? Y yo no lo voy a llevar a la iglesia donde puede recibir palabra de vida eterna. No es que yo lo obligue a adorar a Dios y te tienes que postrar y te quiero ver orando 1 hora diaria. Pero mi hijo se va conmigo donde estoy yo. ¿Me entienden? Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, si Dios tuvo un encuentro conmigo, tuvo misericordia de mí, yo tengo que establecer que mi casa es de Jesucristo. Mi casa es de Dios. En lo que enseño, en lo que pienso, en lo que establezco. En la forma que tenemos de vivir, las decisiones que tomamos. Entonces mis hijos tienen que ver el ejemplo. Cómo yo controlo mi ira, cómo controlo el enojo, cómo controlo la pena, cómo controlo el miedo, cómo llevo las crisis, según la moral y la ética de Dios, o el designio de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo se llama? No es de que yo en mi casa tengo que formar cristianos. Mi hijo va a tomar una decisión por sí mismo, por Jesucristo, porque yo no lo puedo salvar a él. Yo no le puedo heredar mi salvación. Pero mi hijo va a vivir y va a ser cristiano mientras viva acá. Después él tomará su decisión con todo lo que yo le entregué y él será responsable. Pero si yo no lo hice cristiano mientras estuvo bajo mi lecho, yo siendo cristiano, y él crece y no es cristiano, soy yo responsable. Pero si yo en mi casa lo hice cristiano, porque le enseñé la vida cristiana, no solamente con palabrerías, sino yo lo hice vivir como un cristiano mientras vivió en mi casa, y él se fue, él cuando creció tomó su decisión y decidió de negar a Cristo, o negar a Jesús, al cual yo se lo presenté y conoció, ¿cierto? Ya no es mi responsabilidad. ¿Me entienden? Y eso es bíblico. Cuando dice que si tú vieres el mal venir, ¿cierto? Y que van a venir consecuencias por tal modo de vivir o por tal pecado y cosas así, y tú no le advirtieres a aquel para que se apartara de su injusticia, entonces su sangre será sobre ti. Pero si tú le advirtieres y él aún así siguiere viviendo en injusticia, entonces tus manos estarán limpias. Es el mismo principio. Entonces no es eso de que no los tienes que obligar, hermano. En mi casa se vive como cristiano. Los hijos necesitan dirección. Eso de que el hijo tiene una autonomía progresiva, como se entiende últimamente, no es así. El niño, el ser humano, ¿cierto?, de todos los seres vivientes es el ser más dependiente de todos los seres vivientes. Nosotros vemos de que todos los animales, cuando paren, ¿cierto?, los que ¿cómo se llama?, nacen por parto, ¿cierto?, obviamente, paren y a los segundos ya caminan, ya piden comida. ¿Cierto? Incluso los que nacen, ¿cómo se llama?, por huevo. Nosotros vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama?, las tortugas tienen que irse
hasta el mar, ¿cierto? Con un montón de peligro de que las aves se los comen y los padres están adentro en el agua hace un montón de tiempo. Entonces, nosotros vemos de que el ser humano es el ser más dependiente de todos los seres creados por Dios cuando nace. Y eso nos muestra un porqué. Porque para que pueda tener la inteligencia, la capacidad de reflejar la imagen de Dios, que es la autoridad que Dios le dio, no puede ser un animal que nace y ya se vale por sí mismo. Debe ser dependiente. Porque eso obliga a los progenitores, a los padres, a estar encima de él. O sea, desde el punto de vista natural, obliga a los progenitores a estar encima de él, hablando en el mejor ¿cómo se llama?, de los casos, ¿cierto? A estar encima de él, cuidarlo, mudarlo, darle comida, ¿cierto? Porque es un ser que si se queda solo, muere. ¿Amén? Y es totalmente dependiente. Y no estoy hablando de los primeros meses de vida, estoy hablando de años y años, ¿cierto? Depende de un sostén familiar. Entonces, si desde el punto de vista natural somos tan dependientes, eso nos muestra de que la cría humana necesita ser educada en lo que va a ser. Y eso necesita ser impuesto por los padres. Eso, los padres son los que dan la identidad de varón y de mujer. Entonces, esa falsedad de la ideología de género, ¿cierto?, que dice de que hay que dejar ser al niño, que realmente el padre le impone, entonces ahí dice de que es la sociedad a la que se le impone por medio de los padres, que es un hombre y que es una mujer, o el tema de la religión. No es así, es de que la cría humana necesita naturalmente de los padres que le impongan, que le determinen qué es y que determinen su identidad. Naturalmente es así. Porque es algo que no viene en la cría humana. Estoy tratando de, ¿cómo se llama?, hablarlo así, ¿cierto? Entonces, si un niño, ¿cierto?, nace varón, o una niña, obviamente, es mujer, los padres necesitan imponerle qué es ser un hombre. Que él tiene pene, ¿cierto?, tiene los cromosomas XY, por lo tanto tiene que cumplir un rol de hombre, no solamente en la familia, sino posteriormente en la sociedad. Y si es una mujer, nació con vagina, con el gen XX, es una mujer y los padres le tenemos que dar la identidad de qué es una mujer y que tiene que cumplir un rol de mujer en la familia y en la sociedad. Ni uno es mayor al otro, ni uno es menor al otro. La sociedad los puede ver a unos como mayores, a otros como inferiores, pero yo le tengo que enseñar que no es ni más por ser hombre, ni es menos por ser mujer, ni es más por ser mujer, ni es menos por ser hombre. Tenemos roles diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, naturalmente, la cría del ser humano necesita aquello. Y eso lo muestra la naturaleza misma, que depende del padre. En cambio, en las otras crías vivas no es así. Lo único que necesitan las crías es simplemente que hasta cierto momento le den alimento, le enseñen a cazar y ya la cría ya está lista para reproducirse. Y su objetivo es solamente reproducirse. En cambio, el objetivo del ser humano no es solamente reproducirse, es reflejar la imagen de Dios, cumplir un rol. Tiene cierta mayordomía en la naturaleza, administrarla, cuidarla, ¿cierto?, y proveerse de ella, dado por Dios. Por eso que depende tanto de los padres, porque naturalmente los padres son un pilar fundamental. Entonces, por eso que el Estado o el diablo quiere sacar a los padres de la crianza de los hijos, porque va en contra del designio natural de Dios. Y ni siquiera estamos hablando de doctrina, estamos hablando del designio natural. ¿Me entienden? Entonces, yo le tengo que trazar a mi hijo y enseñarle y ponerle en su corazón, en su mente, adoctrinarlo, en el buen sentido de la palabra. Mi hijo nació para que pudiera recibir doctrina de los padres. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué son los valores? ¿Qué es ser leal? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? Y Dios lo creó así para que yo le pudiera instaurar lo que viene de parte de Dios. Pero el pecado lo corrompió todo. Entonces el padre que no conoce a Dios o la madre que no conoce a Dios le impone lo que él cree que es bueno y malo, quizás con buena intención o con mala intención, pero por eso nosotros, ¿cierto?, estamos en un ambiente para el cual no fuimos creados. Y por eso que nos cuesta, y por eso que el hombre no puede encontrar a Dios. Dios es el que se tiene que encontrar con el ser humano.
porque ni siquiera tenemos esa capacidad. Pero habiendo sido conocidos por Dios, habiendo conocido a Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de entregarle a nuestros hijos lo que Dios siempre estipuló que fuese hecho en la creación. Yo tengo que adoctrinar a mi hijo en quién es Dios, cuál es su moral, cuál es la verdad, qué es la mentira, qué es la luz, qué es las tinieblas, y que la única forma de que él pueda vivir como un ser humano completo y encontrar su designio y su razón de ser es en Jesucristo. No hay otra forma que él pueda ser un verdadero hombre o una verdadera mujer. ¿Me entienden? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, porque eso es lo que muchas veces no se afirma en la iglesia. Y vivimos una religión. Y eso es el reino, hermanos. Lo que les dije recién con respecto a los hijos, eso es el reino de Dios. Y es lo más importante. Por eso que es lo que más está atacando el diablo. Y lo que va a pasar en un futuro, quizás no tan lejano como creemos, es que el diablo le dé anchas a la religión, que podamos predicar en las calles, tengamos cultos, todo lo demás, pero va a atacar de raíz la influencia de los padres sobre los hijos. Cosa que está haciendo y probablemente siga pasando. Entonces creo que es más importante luchar por la autonomía que tienen los padres sobre los hijos que por los derechos que tiene la iglesia de predicar en la calle con un megáfono. Y perdón que lo diga así, o de hacer culto. Yo prefiero que la ley me persiga por no hacer culto, aunque no debería, porque es un derecho constitucional, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero que la ley me persiga por hacer culto, a que yo no pueda educar a mi hijo. Pero yo no voy a claudicar. A mi hijo lo voy a educar en el cristianismo, aunque tenga que ir a la cárcel por ello. Pero si voy a luchar por algo ante la ley, va a ser porque no me pueden quitar el derecho que Dios me dio de educar a mi hijo. ¿Me entienden? Amén, hermanos. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta que tengan con respecto a lo que hemos visto? Bueno, el próximo sábado les quería compartir otra diapo, solo se las voy a mostrar, sobre algunas sectas. Y con eso vamos a concluir el tema de las religiones falsas. Aquí vamos a ver esto, algunas sectas contemporáneas. Bueno, esto no está tan actualizado, ¿cierto? Yo la última vez que lo hice intenté actualizarlo un poquito, pero deben haber otras sectas más contemporáneas que esta. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar el tema de las falsas iglesias, ¿ya? Con algunas sectas contemporáneas.